El rescate sube a 1 millón de euros y Ewelina será violada y ellos recibirán una grabación de todo eso. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Hoy, uno de los secuestros más misteriosos en la historia de Polonia. Ewelina parecía tenerlo todo por delante. Una chica de 21 años atractiva, 1,74 de estatura, cabello largo y rubio, inteligente. Y además su padre era básicamente increíblemente rico. Él es dueño de una de las empresas cárnicas más grandes. En Polonia, Józef Baudiga, el papá de Ewelina, estaba en la lista de los polacos más ricos en 2020. Su fortuna se estimaba en 670 millones de zlotys, así que parecía que Ewelina tenía toda la vida por delante. Una vida que básicamente estaría libre de problemas prosaicos, pero parece que desafortunadamente tanto el dinero como la fortuna también le trajeron problemas a Ewelina. Los invito a ver el siguiente episodio. Parece que a pesar de todo eso, a pesar de esa enorme cantidad de dinero, de alguna manera Ewelina no perdió la cabeza. Siguió siendo una chica normal. De alguna manera no presumía especialmente de ese dinero, pero por supuesto todos los que querían saberlo sabían que su papá era rico. Y bueno, a diario también manejaba un BMW deportivo. Se vestía bien. Eran prendas de marca, así que eso era una especie de indicador de que le iba bien. Estudió en la Escuela Superior de Administración en Varsovia. Allí sus padres le alquilaban un departamento. Vivía junto con su hermana Dominika. El 30 de mayo, hace casi 20 años, en 2005, fue a la universidad. Sale de la universidad más o menos, son las 6 de la tarde, se apresura a llegar a su departamento porque su mamá vino a visitarla ese día. De hecho, pasó todo el día con su mamá. Primero fueron de compras al centro comercial, luego en casa, cocinaron algo, comieron, ella se apresuraba para encontrarse con su mamá. Incluso al salir de la universidad le mandó un mensaje de texto. Mamá, como a las 7 de la noche. Eso es tú. Tenía su BMW deportivo estacionado en el estacionamiento de Septer, en la calle Domaniewska. También tenía prisa y pasó por ahí ese día. Llevaba puestos unos pantalones blancos y una blusa turquesa. Iba al estacionamiento para subirse a su auto. Bueno, al pasar por el estacionamiento y subirse a su auto, tuvo que pasar junto a una Transit blanca que estaba estacionada justo al lado de su BMW. Tuvo que abrirse paso, simplemente no tenía otra manera de subirse al auto. Pasó junto a esa Transit blanca. Tenía placas de algún lugar del condado de Gostynin, BBS. Ella pasa y entonces de esa Transit se baja un hombre alto. Ewelina intenta abrir la puerta. Ese hombre se le acerca rápido, la agarra del cuello y la mete a la camioneta. Alguien ya había abierto la puerta antes y había otro hombre sentado al volante. Parece que debió haber al menos 3 secuestradores. Uno que la sometió, otro que abrió la puerta y un tercero que estaba al volante. El coche arrancó, pero también parece que había más secuestradores porque justo detrás de ellos fue otro coche. Uno que probablemente era la escolta de los que secuestraron. El coche arrancó. Ewelina no regresó a casa ese día.
Por supuesto, empezaron a buscarla, pero muy rápido los padres se dieron cuenta de que probablemente algo le había pasado. Se notificó a la policía. Comenzó la búsqueda. Resultó que ahí cerca hay cámaras de vigilancia, hay una grabación. Esa es la cámara que estaba en el banco y esa cámara, esa grabación mostró que efectivamente así fue como ocurrió el secuestro. Casi había una grabación de mala calidad, pero confirmaba que aquí estábamos ante un secuestro clásico. Había un número de auto, se sabía qué tipo de camioneta era, qué modelo. Solo que ese auto fue incendiado unas 2 horas después del secuestro en la calle Stoczniowków, cerca del dique Miedzeszczyński. Ahí fue donde la gente vio el auto incendiándose. Incluso corrieron para apagarlo. Prácticamente todo el auto se quemó, todas las huellas fueron borradas. Y también parecía que en realidad debía haber al menos varios secuestradores. Se dividieron. Unos llevaron a Evelina a algún lugar, otros incendiaron el auto. Y así fue más o menos como sucedió. Así que prácticamente al principio no había mucho, aunque se asumía que no había otra salida. Evelina fue secuestrada por un rescate. Se notaba que era un secuestro bien preparado. En general, el año 2005, según las estadísticas, pero yo también lo recuerdo perfectamente, fueron años en los que hubo un verdadero apogeo de secuestros. En ese entonces hubo la mayor cantidad. Secuestraban principalmente a hijos de personas ricas o también a empresarios. Como recuerdan, hicimos 2 episodios sobre secuestros. Entre ellos el secuestro de un empresario, un hombre rico, Zbigniew Przewrocki. Ese hombre no sobrevivió al secuestro. Probablemente se asfixió en la caja en la que lo metieron. En general, esta serie de secuestros comenzó más o menos en Polonia en el año 2001 y continuó hasta 2007. El año 2001 es, por supuesto, el secuestro de Krzysztof Olejnik, también un secuestro conocido. Y también, por cierto, su padre trabajaba en la industria cárnica, por así decirlo. Así que hubo realmente muchos de esos secuestros y se asumía que era un secuestro para pedir rescate. Durante varios días no pasó nada. Desde el 30 de mayo la primera llamada fue el 1 de junio de 2005. Más o menos a las 19:10 alguien llamó al número de teléfono de la señora Bárbara. Ella es la mamá de Evelina. La señora Bárbara entregó el teléfono a su esposo. Un hombre, una voz desconocida, le dijo: «Joseph, no cuelgues. Ahora te voy a decir algo». Y luego ya era una grabación de Evelina, probablemente una grabación preparada de antemano, donde Evelina, con una voz llorosa, sollozando, dice: «Hagan todo lo posible para que no me maten». Łukasz también recibió una llamada similar y él es el novio de Evelina. También en esa grabación, la chica le pide que haga todo lo que los secuestradores quieran, pues para que le salve la vida. En realidad, son pocas las conversaciones con los secuestradores. Después, todo el tiempo se comunican por mensajes de texto. Ellos escriben esos mensajes diciendo que por la liberación de su hija quieren $500,000 de euros. También escriben que no son violadores, que después de que la familia pague el dinero, Evelina regresará sana y salva a casa. También creo que ese teléfono, esos mensajes de texto tenían la intención de paralizar de alguna manera las acciones de la familia. En cuanto a notificar a la policía, o más bien porque la policía ya lo sabía, más bien para que no colaboraran estrechamente con la policía. Ese es también un elemento aparte en este caso. Creo que faltaba esa confianza por parte de la familia. También pienso que la confianza iba en ambos sentidos.
Los policías también se daban cuenta de que la familia no cooperaba, que no decían todo. Por supuesto, toda la investigación tuvo que verse afectada por eso. Y eso también fue terrible en este caso. De nuevo, durante unos días, los secuestradores guardan silencio. Vuelven a comunicarse el 7 de junio, fijan una fecha para la entrega del rescate. Ese $500,000 de euros se entregará el 10 de junio. Llaman ese día, el 10 de junio, cerca de las 11 de la noche. Le preguntan al señor Joseph si está listo. Él dijo que sí. Tenía que empacar el dinero en varias bolsas de plástico y llevar a su hijo con él. Pero su hijo tenía la pierna rota en ese momento, así que les dijo a los secuestradores que su hijo no iría con él, pero que iría Łukasz, el novio de Ewelina. Así fue como sucedió. Se subieron al auto y luego durante todo el tiempo recibieron instrucciones de los secuestradores sobre cómo debían conducir. Primero tenían que ir en dirección a Łomża, luego hacia Biskov, y después esas decisiones cambiaban rápidamente. Luego tenían que ir a la estación principal de trenes PKP. Luego tenían que ir cerca del Hotel Marriott. Y ahí ya junto al Hotel Marriott. Joseph recibió la instrucción de que debía cambiarse a un taxi e ir cerca del Hotel Ibis junto al Estadio Polonia. Por supuesto, todo eso tenía como objetivo comprobar si Joseph estaba colaborando con la policía o si la policía los estaba vigilando. Y hubo un momento en que Joseph subió al taxi, que en algún momento ellos escribieron que algo estaba pasando. Se dieron cuenta de que recibieron una respuesta al mensaje de texto, pero Joseph estaba subiendo al taxi, así que no podían haberle dado esa respuesta. Entonces dijeron qué estaba pasando, quién estaba escribiendo los mensajes de texto. En ese momento tanto Joseph como Łukasz dijeron que era Łukasz quien estaba escribiendo, porque él estaba sentado en el coche, ya que el señor Joseph primero estaba nervioso y segundo no manejaba bien el teléfono. Él tampoco tiene lente. Por eso Łukasz es quien escribe los mensajes de texto. Creo que eso los asustó. De alguna manera sentían que algo podría estar mal, que la policía, a pesar de que advirtieron, sigue involucrada en este asunto y en algún momento dijeron, mejor dejémoslo así. Bueno, Joseph, por supuesto, está desesperado y trata de recuperar a su hija a toda costa. De alguna manera, por supuesto, en esos mensajes de texto suplicó para que pudieran seguir adelante con la transacción. Entonces los secuestradores dijeron que realmente tenían que ir al Hotel Ibis. Pero Joseph tenía que entrar al hotel y Łukasz tenía que subirse al taxi y luego ir al lugar que ellos indiquen. Luego, durante casi una hora, Łukasz estuvo recorriendo toda la ciudad. Ellos cambiaban la ubicación, que aquí, que allá. Finalmente, después de aproximadamente una hora, escribieron que, como la policía está involucrada en el asunto, el rescate aumenta a $1,000,000 de euros. Y Ewelina será violada. Y ellos recibirán una grabación de todo eso. Y de hecho no resultó en nada. Joseph y Łukasz regresaron a casa desesperados. Los secuestradores no recogieron el rescate y el destino de Ewelina seguía siendo desconocido. En ese momento la familia de Ewelina realmente no coopera con la policía. La policía no está involucrada en todo esto, así que parece que los secuestradores simplemente entraron en pánico. O tal vez de alguna manera decidieron que no valía la pena arriesgarse. Y por eso no recogieron el rescate. Otra vez durante varios días, si lo piensas bien, ya casi había pasado un mes desde el secuestro. Se comunican de nuevo por ahí a finales de junio. Y fijan la fecha para entregar el rescate el 28 de junio,
Ewelina fue secuestrada el 30 de mayo, el 28 de junio es casi un mes. Entonces, durante casi un mes, la chica estuvo todo el tiempo cautiva. Fijan la fecha para el 28 de junio. Ahora, Łukasz debe entregar el rescate. El novio de Ewelina, él también primero tiene que cambiar los złotych por euros en la casa de cambio. En total, la familia, como no tenía ese efectivo, empezó a vender varias cosas. Consiguió 576.500 euros, pues esa fue la cantidad, 576.500 euros. Eso fue lo que juntaron. Como recordarán, los secuestradores querían 1.000.000 de euros. Y entonces Łukasz, con esa cantidad, precisamente esa noche, porque ya era de noche, salió para entregar ese rescate a los secuestradores. La historia se repite. Él se sube al auto, otra vez va a diferentes lugares. Eso es en algún lugar de la ruta de Vilna. Eso es en la gasolinera de la calle Radziminska. Luego le dicen que vaya cerca del puente Grota Robekiego. Ahí espera durante mucho tiempo. Ellos no se comunican de nuevo, ya es medianoche. Entonces le dijeron que fuera cerca de unas pantallas acústicas que hay ahí. Llevar consigo las bolsas con dinero. De hecho, él está parado a un lado de esa pantalla y ve que al otro lado aparece un hombre alto. Ese hombre le ordenó que arrojara las bolsas por encima de las pantallas acústicas. Łukasz realmente lo hace. Lanza esas bolsas. Ese hombre se agacha, toma las bolsas y huye. Łukasz sube al coche y regresa a casa. Ewelina no vuelve a casa. Aún así, yo diría que esas sospechas en torno a la investigación, incluso sobre los policías, o especialmente sobre uno de los policías que participa en esto, siguen concentrándose. Ese policía está bajo investigación de la BSV, pero al final no pasa nada. Pero como ya mencioné antes, el ambiente de esta investigación no es bueno, no favorece que realmente se analicen todas las pistas. Que se hace todo de alguna manera para que Ewelina sea liberada, porque eso era lo más importante en este caso. Los secuestradores no hablan aunque ya recibieron el rescate. La siguiente llamada es hasta el 14 de julio, ya ha pasado casi mes y medio desde el secuestro. Vuelven a poner la grabación de Ewelina. En esa grabación, Ewelina dice, papá, mamá, quiero tranquilizarlos un poco. No me ha pasado nada malo. Sé que fui secuestrada por 1.000.000 de euros. Y esa cantidad tiene que ser pagada. Y solo entonces me soltarán. Eso fue, por supuesto, un tipo de grabación preparada de antemano. También un poco, yo diría, sorprendente. Porque esa grabación, en primer lugar, decía que Ewelina sabía que se había depositado la cantidad de 576.000 euros y en segundo lugar había una segunda parte, yo diría que extraña, porque el padre tenía que preparar una respuesta para algunas preguntas. ¿Cómo quién entregó el rescate? ¿Dónde sucedió? ¿A qué hora? Si el rescate lo entregó el padre, Łukasz o la policía. Y la respuesta a esas preguntas tenía que estar preparada. Ewelina en esa grabación dijo que volvería a llamar después de un tiempo. Y entonces quería obtener una respuesta a esas preguntas. En esa grabación hay otra cosa más. Ewelina al final dice algo así, le habla a su papá. Papá, confía solo en mamá. Además, nadie más que tú y ella puede saber nada más. Así será mejor para ustedes y para mí. Y otra vez, por unos días, no pasa nada. Los secuestradores se comunican de nuevo el 19 de julio.
más o menos a la 1:30 de la tarde, pero esta vez contesta el teléfono Lucas. Parece que es una grabación preparada porque Evelina le habla. Papá, en esa grabación Lucas dice que no pueden reunir el resto del dinero, que pueden vender los autos, pero todo eso va a tomar tiempo. Al final también Evelina pide una respuesta a las preguntas que hizo antes. O sea, esas preguntas sobre la entrega del rescate, el tiempo, la fecha, quién lo hizo, etc. Lucas habla de todo eso y al final de nuevo es como una garantía. Papá, confía solo en ti mismo, en mamá. También les manda saludos y les asegura que los quiere, que quiere a su hermana, que quiere a su hermano. Menciona solo a ellos y en ese momento termina la grabación. Sabemos de otra grabación, esa ya es una grabación del 4 de agosto de 2005, entonces ven, es bastante tiempo, es todo junio, julio y agosto. El 4 de agosto los secuestradores se comunican con la familia una vez más. Como se dice, es una grabación de experiencia de Ewelina, solo podemos suponer que fue algo de lo que habló Ewelina y que sucedió precisamente en ese momento. De ahí la conclusión de que si habló de eso, entonces estaba viva en ese momento. Y la última grabación es precisamente de ese momento, el 4 de agosto de 2005. Después de eso, los secuestradores nunca volvieron a comunicarse. Y Ewelina nunca regresó a casa. Por supuesto, se intentó resolver este caso. Se intentó investigar en esos años. Sin embargo, nunca se logró encontrar ninguna prueba, aunque hubo diferentes tipos de indicios, hubo diferentes tipos, diría yo, de información concreta. Nunca se tradujeron en la presentación de acusaciones concretas en ese momento. Por supuesto, hubo muchas quejas. Creo que esas eran quejas y también surgieron sugerencias hacia la policía de que había otras personas involucradas en este asunto. Y también surgieron sugerencias de que no todos los policías fueron honestos en este caso, así como respecto al novio de Ewelina. Como suele pasar en este tipo de casos, no había nada concreto, sino más bien ese tipo de sugerencias, suposiciones o sospechas. Había casos en otros secuestros similares, como les dije, hubo muchos de esos secuestros. En ese entonces, los policías también dieron con una banda, la llamada Banda de los Cortadedos. Es una de las bandas más crueles en la historia de Polonia. La Banda de los Cortadedos, o también la Banda del Padre, porque ese era el apodo del líder de este grupo. Aquí las sospechas empezaron a concentrarse en ellos y de hecho los policías dieron con la pista de que era la Banda de los Cortadedos. Una banda que surgió tras la desarticulación de los grupos de Wołomin y Mokotów y que detrás del secuestro de Ewelina estaba precisamente este grupo. Al frente de este grupo se sospecha que entre los años 2003 y 2005 la Banda de los Cortadedos secuestró a unas 20 personas. Ganaron varios millones de zlotys con eso. Al frente de esta banda estaban Grzegorz K., apodado Padre, y Tomasz R., apodado Picus. Y ellos eran de alguna manera los líderes de este grupo. También esas declaraciones que aparecieron ahí en ese caso, hubo un testigo protegido y otras personas también testificaron. Esas declaraciones permitieron que tanto a Grzegorz K. como a Tomasz R. se les presentaran cargos por el secuestro de Ewelina, por mantenerla prisionera en condiciones tan extremas y agotadoras. Pero por ese secuestro recibieron 15 años. En este caso, que se llevó a cabo mucho después, porque fue entre los años 2017 y 2022, así que como pueden ver, fue hace relativamente poco,
Desde enero de 2017 hasta junio de 2022 se llevó a cabo este procedimiento. En este caso también surgieron otros temas, entre ellos el de Boitas, quien también planeaba secuestrar a Ewelina. Por orden de él, dos personas, Janusz M. y Andrzej K., siguieron a Ewelina ya en el año 2004. El propio Boitas no fue acusado de secuestro. Recibió cargos por otros tipos de delitos en general, así como cadena perpetua, pero no se descarta que él haya planeado el secuestro de Ewelina antes o que de alguna manera le haya dado la idea a Picus y luego ellos la secuestraron. Aparecen muchos temas diferentes relacionados con el secuestro. Como dije, Ewelina nunca fue encontrada. Ella nunca fue declarada muerta. Hoy, si estuviera viva, tendría 42 años. Antes de que siquiera llegara el juicio contra la banda de los cortadedos, sucedió algo más. Pues bien, un gran incendio en la empresa del padre de Ewelina, en el año 2009. Prácticamente un incendio que abarcó 5 hectáreas de esa cantidad. Y la empresa que se encuentra en Wice, cerca de Ostrołęka, pérdidas enormes, ¿no? 260 millones de zlotys. Por supuesto, la pregunta era si este incendio fue un accidente, como luego se determinó que fue un cortocircuito en la instalación eléctrica, o si alguien quería quedarse con el negocio que pertenecía a la familia. Y el secuestro de Ewelina fue solo uno de los elementos. Eso sigue siendo un misterio en esta investigación. Tal vez eso también se aclare. Sabemos que la empresa se recuperó, estaba asegurada, así que todo siguió adelante. Se compraron nuevos equipos, la empresa está prosperando. De hecho, esta semana vi un anuncio de la empresa en la televisión, así que se nota que en ese aspecto todo está bien. Pero todavía queda la respuesta a la pregunta de si ese incendio también tuvo que ver con el secuestro de Ewelina. En cuanto a las circunstancias del propio secuestro, sobre cómo fue, pues aquí básicamente parece que tenemos una imagen clara de todo eso. El que inició todo fue justamente Picus, quien le dijo a Grzegorz K., o sea, al jefe del grupo de cortadores de dedos, que tenía en la mira a dos chicas ricas, que las chicas vivían en Varsovia, que su padre era un empresario adinerado, y dijo que quería secuestrarlas. Incluso le pidió consejo a su padre sobre cómo podría recibir el rescate de manera segura. Y a principios de junio de 2005 le dijo a Grzegorz K. que había secuestrado a una de esas chicas, que ella estaba retenida en la propiedad de uno de sus compañeros. Y aquí ya como que las mismas negociaciones o la participación en esa transacción las asumió Grzegorz K. Él fue quien habló con la familia, él también tenía un teléfono celular especial donde tenía, o más bien una radio sintonizada a frecuencias policiales. Cuando Picus le daba instrucciones al padre de Ewelina y Łukasz sobre a dónde debían ir, él ajustaba ese dispositivo a las frecuencias de la policía y escuchaba si los policías intercambiaban detalles entre ellos o si estaban acordando algo. Bueno, todo eso por supuesto estaba planeado con un reconocimiento previo, observando a las chicas. Como recuerdan, eran realmente detalles y todo estaba planeado exactamente. Al final, después, Picus le dijo a Grzegorz K. que, a pesar de que ya habían recibido el rescate, él seguiría presionando a la familia para que pagaran el resto del rescate.
A Grzegorz K. le dio muchas explicaciones, habló sobre los detalles, sobre cómo observaban a Łukasz con binoculares en el momento en que él estaba lanzando el dinero del rescate. También contó sobre un momento en el que querían presionar a la familia, asustarlos, le cortaron el cabello a Ewelina, lo pusieron en una bolsa de plástico y luego dejaron esa bolsa cerca de una señal de tráfico que decía Wyszków. Entonces llamaron o le escribieron al padre para decirle que tenía que recoger la bolsa de plástico. Por supuesto, en ese momento se asustó mucho. Grzegorz K. dio esas explicaciones porque en algún momento tuvo un conflicto con Picus, con Tomás R. Ambos estaban en conflicto. Grzegorz K. sospechaba que alguien del entorno de Picus, o sea, de él, lo había delatado. Por eso la policía llegó a su propiedad e hizo un cateo. Surgió algún conflicto entre ellos y probablemente por eso también presentó todas esas declaraciones que lo incriminaban. El propio Picus nunca admitió nada. En el caso, como mencioné antes, hubo un testigo colaborador y hubo otros testigos. Incluso apareció alguien que dijo que Ewelina fue asesinada, pero cuando sucedió eso, quién lo hizo, nunca se aclaró. Como pueden ver, ambos sospechosos solo tienen cargos en esta situación de secuestro y retención de Ewelina. ¿Quién la asesinó? En caso de que así fuera, todavía no lo sabemos. En realidad, esta historia, este caso aún no ha terminado a pesar de 20 años, porque para octubre del año pasado, 2024, se programó una audiencia de apelación. No se pudo reunir al panel de jueces en ese momento, así que la audiencia no se llevó a cabo. Así que, como pueden ver, desde el punto de vista formal, este caso sigue en curso. Quizás durante esta apelación sepamos otros detalles interesantes, porque no solo se trata del secuestro de Ewelina, sino también de otros delitos de esa época. Una época, como ya he dicho varias veces, sumamente difícil, donde predominaban crímenes muy crueles. Como pueden ver, secuestros de personas, asesinatos, eso era muy común en ese entonces. Y eso es todo por el episodio de hoy. Por supuesto, los invito a ver nuestros próximos episodios. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y, como siempre, cuídense.